Dios les bendiga, hermanos. Les quiero presentar a Kaila. Kaila significa quien como Dios, y la verdad, quien como Dios para guardar la vida de ella y la mía durante este año que fue bien difícil. Y quiero agradecerles por sus oraciones, hermanos, por los que nos estuvieron ahí orando. Me he encontrado varios hermanos que me dicen, ahí lo tengo en la refri, hermano, y me acuerdo cada vez que veo su foto de orar por ustedes. Así que gracias, hermanos, por sus oraciones, de verdad. Gracias a la familia Méndez que nos ha atendido increíble. Por ahí están, yo sé que entraron. Gracias, hermanos, de verdad que nos sentimos amados. Y por Pastor Willy, los hermanos Quintanilla también, no sé si están, que nos han atendido. De verdad que se siente bien rico cuando la familia del Señor muestra el amor unos con otros, hermanos. Dios les bendiga y gracias. ¿Va a comer, mi mamá? Sí, gracias. La verdad, hermanos, que hace unos cuantos meses, no hace muchos meses, estuvimos por acá y Juanita estaba embarazada. No sé cuántos se recuerdan. Y compartimos el largo viaje que hemos tenido, no solo de África para acá, sino que por todo lo que sucedió con Kaila. Y la verdad, hermanos, es que qué lindo es ver cómo Dios obra y cómo Dios hace milagros. Confesamos y creemos que esa niña es un regalo de Dios y verdaderamente ha sido un milagro que Dios nos ha dado. Cuando yo hago una reseña y veo hacia atrás en mi vida, por la cual yo estoy muy agradecido con Dios, yo me recuerdo cuántas veces estuvimos a solas con mi esposa y preguntándonos, diciendo, ¿cuándo nos va a dar hijos el Señor? No podíamos tener hijos. Y los médicos habían dicho que en realidad que no íbamos a tener hijos, que adoptáramos o que tuviéramos un tratamiento. Y me recuerdo cómo obra Dios, pues definitivamente veníamos de un viaje cuando nació Natán, pasamos por Panamá, ella comenzó a sangrar, nunca pensó que estaba embarazada y nace nuestro primer hijo. Y fue casi lo mismo con Kaila. El 1 de enero nos dimos cuenta de este año que estaba embarazada y ahora la tenemos con nosotros. La verdad, hermanos, es que no podemos dejar de testificar la obra milagrosa que Dios ha estado haciendo alrededor de nosotros. Como dijo hermana Irma, hemos trabajado en Níger, estamos trabajando en Níger y estaremos ahí hasta que Dios nos diga algo diferente. Les soy sincero, hay veces uno trata de negociar con Dios y dice, Señor, ¿verdaderamente querés que vaya a Níger? ¿Querés que vaya de regreso a ese lugar? Porque déjenme decirle, hermanos, que vivimos en un país bello. Tenemos como salvadoreños un país lindo. Sabemos que hay problemas, pero mire, qué lindo es vivir en nuestro país, pero qué bendición es poder ir a otras naciones a predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos días, para los que han estado aquí el viernes, o el sábado, hemos estado hablando de la gran necesidad que hay alrededor del mundo, específicamente entre los musulmanes, que es el grupo menos alcanzado de los grupos no alcanzados. Es el que tiene más adeptos, más seguidores, pero no solo tiene más seguidores, sino que es el que está creciendo con una tasa mayor que los otros. Quiero enseñarles un corto video, que ayer hablando con el pastor me recordaba de uno de mis videos cuando yo comencé, que lo hice, creo que fue en el 2001 tal vez, pero yo no sé si este específicamente el que hablábamos ayer, pero un corto video para que lo vea.
aquel que le amó, en el aire le recibirá y estará con él. El que no le amó, no estará jamás donde él está. Amigo, puedes ver, el día final está muy cerca. Recíbele, llámale. Pero prepárate, Cristo ya viene, nos vamos a ahogar. Pueblo, prepárate, Cristo ya viene, lo suyo se lleva. Pueblo, prepárate, Cristo ya viene, nos vamos a ahogar. Cuando veo ese video, hermanos, imagínense, estaba soltero, Rodrigo Rivas, solo todavía. No tenía la bendición de tener a mi esposa ni a mis hijos. ¿Pero por qué? No es este el video del que estábamos hablando, ¿no? Ayer era otro, pero en realidad, en ese momento que hice ese video, habían 26 iglesias de las Asambleas de Dios en Níger. Ahora, para la gloria de Dios, podemos decir que hay 60 de un grupo y hay otras 60 de otro. Hay como 120 iglesias de Asambleas de Dios allá en Níger. No solo eso, hermanos, creo todavía que es una ventana abierta para el mundo musulmán. Es un país que es fuera de lo normal. Los países musulmanes no permiten que se predique el evangelio, no obstante Níger está abierto a la predicación del evangelio. Y es increíble, y tiene que ver mucho con mi tema, y por eso enseñé ese video. Lo importante que es, y es el tema de esta mañana, de la corta reflexión que yo quiero hacer, es de permanecer en Cristo Jesús, de permanecer en las promesas de Dios, de permanecer en los sueños de Dios. Yo cuando veo eso, hermanos, no me imaginé, les soy sincero, que eso fue tal vez en el año 2001, estamos en el 2013, hace 12 años. Nunca me imaginé que 12 años después yo iba a estar hablando todavía de Níger. Me recuerdo que en ese momento fue un viaje misionero a corto plazo al que se me invitó, fui, no era ni siquiera para África, era para Bélgica, y de Bélgica tuve que ir a Níger. Pero Dios tenía otros planes. Y tal vez usted cuando ve hacia atrás y usted ve cuánto Dios ha hecho con su vida, usted se asombra. Mire, algo que me impacta, hermanos, cada vez que yo agarro a alguno de mis hijos y hay un padre que tiene mucha más experiencia o tiene un trayecto más largo que el mío y tal vez ya ha visto a sus hijos crecer, dice, aproveche esta edad. No lo suelte, agárrelo. Me decía, hola hermano Méndez, ahora a esta edad los niños los ves a uno y están felices, ya más adelante, papá, quítate, ¿verdad? O déjame por la esquina y yo me voy a ir a pie, y se va separando la cosa. Todos pasamos por eso, hicimos eso, y hay otros que lo están haciendo ahora. Pero me dicen, aprovecha a tu hijo. Me recuerdo una vez que tenía a mi hijo, Natán, que estaba chiquito y lo andaba aquí casi en medio de mi pecho, y estaba chiquitito. Y vino un padre de familia del colegio Josué en San Salvador, y me dijo, ¿me lo prestas? Me dice, y yo, claro, ¿verdad? Y lo agarró y se lo puso, y me dice, qué increíble, ahora mi hijo se está graduando. Y me recuerdo cuando él estaba así. El tiempo pasa rápido, hermanos. El tiempo ha pasado rápido. Y cuando vemos y nos preguntamos, ¿qué ha hecho Dios? ¿Cuánto ha hecho Dios? Pero lo más importante, ¿qué tiene Dios por delante para con nosotros? Seamos jóvenes, de media edad o mayores de edad, cual sea, ¿qué es lo que Dios tiene por delante? Quiero que abramos nuestras Biblias. En la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 16. Primera epístola a Timoteo, el capítulo 4, del versículo 11 al versículo 16. Y si lo tiene me dice amén, solo para saber qué va a hacer conmigo la lectura. Amén. Ok, dice la palabra del Señor así. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura o en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Padre, yo te doy gracias porque me das el privilegio inmerecido de hablar de tu reino, de tu palabra, de salvación. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi persona, porque si tu palabra es expuesta, ella trae vida y vida en abundancia, Señor. Te pido también que los corazones de mis hermanos y el mío estén receptivos a tu palabra y que esa semilla que tú tienes para cada uno de nosotros pueda ser sembrada en buena tierra. Tus pensamientos queremos que sean nuestros pensamientos. Te pedimos que tu espíritu se mueva en este lugar. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Como les decía, si hubiese un tema de lo que quiero hablar en esta mañana, este corto tiempo, sería de permanecer. Lo importante de permanecer y ser quienes Dios quiere que seamos. No recordar esos momentos en que Dios transformó mi vida y recordarlo en el ayer y decir, me recuerdo cuando yo era así. Yo siempre he contado que cuando me convertí le dije a un hermano de la iglesia que sentía algo que me motivaba y me hacía correr y me dijo, sí, ese es el primer amor. Me dijo, pero eso pasa. Y cuando me dijo pasa, así como espérate, ya te va a pasar, ¿verdad? Y yo le dije, yo no quiero que me pase. Yo quiero continuar en ese primer amor. Es mi deseo que ese primer amor, esa motivación que un día me trajo a aceptar a Jesús en mi corazón, sea la motivación que me lleva día con día para hacer la voluntad de Él, para ver la gloria de Él. Pablo, sabemos que era un hombre que vivía la palabra, un hombre que experimentó la presencia de Dios y daba consejos a su discípulo. Y quiero que veamos algunos aspectos del consejo que él le da a su discípulo bajo el tema de permanecer, porque eso era el centro de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que nos pueden servir a nosotros a preguntarnos cómo podemos permanecer en Cristo y cómo el resultado de permanecer en Cristo va a afectar a las naciones. Porque en efecto, hermanos, cuando hablamos de una semana misionera, y qué lindo tener una iglesia que dice vamos a apartar ciertos días para hablar de las naciones, para motivar a ir a las naciones. Hay veces, tal vez ahorita el paso no va a ser ir a las naciones, tal vez ahorita va a decir, me comprometo a orar, a invertir, y quién sabe que algún día ir. Pero al permanecer nosotros vamos a ver a través de la palabra cómo va a ayudar a que las naciones un día escuchen de Jesús. Me recuerdo que en el año 2005 aproximadamente nos invitaron a una convención que se llevó a cabo en Granada, en España. Yo estaba en Níger y fui yo solo, y me recuerdo que para llegar fue difícil. En la convención, yo me recuerdo que yo estaba cumpliendo mis 4 años aproximadamente de estar en el campo, de estar en Níger. Y hermano, no le puedo dejar de decir que yo me sentía como, lo logré, wow, 4 años. Y voy a llegar a El Salvador y he estado 4 años en el campo, no se lo decía a la gente, pero era en mi corazón, yo decía, ¿y qué ahora? ¿Verdad? O sea, como ya estuvo, cierro este capítulo y ¿qué hay más? Y me recuerdo que con mi esposa hablábamos y decíamos, hemos logrado, porque un misionero hace 4 años en el campo, regresa por 1 año y luego va 4 años, pero no necesariamente va al mismo lugar. Entonces para nosotros haber terminado esos 4 años era un gran logro. Me recuerdo que estábamos a punto de regresar a El Salvador y antes fuimos a esa reunión. Y estando en esa reunión, me recuerdo que había tal vez había muchas personas y había un panel forum. Y en el panel forum había, al frente, había un turco, que era la persona que recibía al misionero, había un español que enviaba al misionero y un español que iba. El punto de todo esto es que ellos al hablar dijeron lo muy bueno que estaba el trabajo de los hispanos, pero el problema, es que los latinos no permanecen en el campo. Hay veces después de 4 años, ya creen que lograron los 4 años y se van de regreso, como que me estaba hablando a mí el Señor. Yo me recuerdo que al oír eso dije yo, wow, o sea que mis 4 años se ven así pequeños para lo que hay que hacer. Y él explicaba y él decía que al estar 4 años con un musulmán no es mucho, pero a los 4 años el musulmán comienza a abrir su corazón para la persona, empieza a escuchar el mensaje y es el momento en que la persona se va. Y en ese momento viene otro nuevo y el nuevo tiene que comenzar a hablarle y es de cero comenzar. Y él decía, es importante que los latinos permanezcan en el campo. Y hermano, y para mí es un orgullo pararme delante de ustedes porque ustedes, su pastor me hizo una promesa hace años, vamos a estar con tu ministerio, y hasta este día nunca faltaba esa promesa.
¿Y sabe por qué? Porque ustedes han sido fieles con sus promesas para con misiones. Y hemos permanecido en lo que Dios puso en nuestro corazón. Yo creo que cuando Dios me llamó, Dios puso en mi corazón y me dijo, quiero que vayas allá. Cuando comparto de misiones y de Níger, yo creo que Dios pone en el corazón de ciertas personas el invertir en el reino de los cielos para esa nación. Pero hermanos, hay algo importante como iglesia salvadoreña, como individuos. Tenemos que permanecer en el fuego, en la presencia de Dios. Tenemos que permanecer en esa comunión que nos dicta, nos dirige en el camino que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando vivimos en un país como El Salvador, donde en todos lugares se predica, cambia estación y se le predica, pone la televisión, hay gente que dice no vayamos a la iglesia, solo oigamos el mensaje. En realidad hay tanto que se predica que hay veces desperdiciamos lo bueno, tanto que tenemos. Pero si vemos la palabra, y vamos a analizar un poco estos versículos que hemos visto y el consejo que Pablo le da a Timoteo. En el primer versículo, ahí en el 12, bueno, el 11 dice, esto manda y enseña. Y aquí vienen los consejos que le da prácticos. Le dice, entre tanto que voy, y recuerdes hermano, la idea de todo esto, de ver esto, es de ver de qué manera podemos permanecer. Y que nuestra permanencia ayude a que otros conozcan y permanezcan en el Evangelio. Le dice, entre tanto que voy, le dice, lo primero, le dice, ocúpate, haz. Eso es lo que tiene que ser parte de tu vida. Eso es lo que tiene que ser tu día con día, tu diario vivir. No tienen que ser otras cosas, pero tienes que ocuparte en las cosas de Dios. Hermanos, es importante que la iglesia esté involucrada. Yo decía ayer que si yo nunca hubiera salido con Castillo del Rey, así como los muchachos, mire, yo me recuerdo la primera vez que hice un drama con los muchachos que estaban aquí al frente, yo me recuerdo que estábamos en la cárcel de mujeres, y me recuerdo que estábamos haciendo un drama y yo era Jesús, y yo me estaba riendo de los nervios, hermanos, y así. Y cuando veo por un lado, veo que había unas niñas que el drama les estaba impactando de tal manera que ellas estaban llorando. Y yo decía, yo aquí riéndome y ellas llorando. Y comencé a entender lo que Dios estaba haciendo a través de un pequeño drama. A través de una persona que no sabía ni moverse ni hacer. Es más, estaba nervioso, pero había dicho, Señor, quiero ocuparme en las cosas de tu reino. Hermano, vale la pena ocuparse en las cosas de Dios. Cuando estamos desocupados, nos vamos a ocupar, pero en las cosas que no debemos ocuparnos. Hay veces estamos con sentado en un sofá, ¿y qué hago? Mire, hermano, si usted no se ocupa en las cosas de Dios, se va a ocupar en hacer algo más. Y muchas veces las muchas cosas más que hay por optar no van a ser las cosas de Dios. O tal vez no es que sea pecado, pero no lo va a guiar en el camino que Dios quiere guiarlo, porque no va a escuchar su voz. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate, sé útil, haz algo para la obra de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la cantidad de cristianos que vemos en El Salvador, si todos nos ocupáramos, yo siempre he dicho que este país sería pequeño para nosotros. No habría nadie que dijera, no me han hablado ahora en el día, me hablaron del reino de los cielos. Lo primero que le dice es ocúpate, pero ocúpate ¿en qué? Uno le dice en la lectura de la palabra. Hermanos, ahora es tan fácil tener la Biblia por todos lugares que hay veces ni la leemos. Mire, es increíble cómo esos teléfonos inteligentes que mucha gente tenemos se han vuelto tan dependientes para nosotros, y no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando uno se pone a pensar que si yo dejo mi teléfono en mi casa, yo doy la vuelta y regreso y lo voy a traer porque es indispensable que salga sin mi teléfono. Pero hay veces, si vamos para la iglesia, nos olvida la Biblia y decimos, no, se iba a estar proyectada en el proyector, ¿verdad? No importa, ahí la leemos. Y no estoy diciendo aquí que el teléfono sea malo ni nada, no. Yo estoy hablando de prioridades. El Señor le dice, ocúpate de la lectura de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque en la palabra dice la Biblia que hay vida. Conoceráis la verdad y la verdad os hará. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hermanos, no estoy hablando de ustedes, nosotros tenemos que venir y tomar este consejo y ocuparnos en las cosas de Dios, y la Biblia nos dirige. Pablo le decía a Timoteo, específicamente tienes que ocuparte en la lectura de la palabra. Aquel día me encontré a una persona y me decía, yo tengo como hábito, y lo he hecho por mis hijos, me dijo, de memorizarme un versículo diario.
Y así hago que mis hijos cada día se memoricen un versículo diario, me dice. Y me dice, y el fin de semana, si quieren algo, salir o lo que sea, me tienen que decir los versículos de la Biblia. Y me dijo, Rodrigo, si yo hago que mis hijos guarden la palabra en su corazón, en el futuro van a tomar mejores decisiones. En el futuro la palabra va a ser un eco en sus vidas. Pero el punto es que este hombre medita en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura? Pablo le decía a Timoteo, le decía, mira, si no quieres que te vean de menos como joven, como alguien que inofensivo para el reino de las tinieblas, ocúpate en la lectura. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios no es anticuada, no es obsoleta. Es para nosotros este día. Cuando yo llegué a Níger, me recuerdo que había un misionero que tenía poco haber llegado y pidieron ayuda en algo. Y él agarró la Biblia, la puso en el suelo y iba a ir a ayudar. Y me recuerdo que un musulmán literalmente saltó, la agarró y todavía le hizo así, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo poner la palabra en el suelo? Le dice, el musulmán. Porque para ellos el libro como tal, la Biblia, si usted tiene escrito un versículo del Corán en su carro, no le disparan porque tienen miedo que la bala atravese la palabra del Corán. Es un concepto diferente. Pero lo que yo voy es que para ellos el libro es sagrado para nosotros, no es sagrado para ellos. Pero dice, ¿cómo te atreves a poner la palabra de Dios en el suelo? Y me recuerdo que otro día estábamos allá y alguien estaba caliente, puso la Biblia y se sentó en la Biblia. Porque estaba muy caliente. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? ¿Qué tanto invertimos no solo para tener el libro en nuestras manos, pero en nuestros corazones? ¿Qué tanto tiempo invertimos para leer la palabra de Dios? Me recuerdo que contaban la historia de un chino que lo metieron preso y él cortaba las páginas, no para destruirlas, sino para repartirlas, porque no habían suficientes Biblias, y se compartían las páginas, se las intercambiaban para poder leer una porción nueva de la palabra. Hermanos, hemos sido tan bendecidos con la palabra que tal vez la estamos descuidando. Tenemos tanto en este libro a tal punto que nos dio vida y vida eterna que la estamos descuidando. Mire, hermano, yo cuando veo países tan bendecidos como Estados Unidos, y unas veces critico y dice, allá usted sabe, los que han ido y sabe que la gente hay veces tiene que botar la comida porque la refri no sirve de nada, porque mañana va a tener algo que comer, no lo va a regalar porque nadie se lo va a agarrar, hay que botarlo. Y a veces uno dice, ay, botan la comida, pero qué triste que nosotros botamos la comida espiritual, que es más importante. Hermano, yo creo que cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate y ocúpate en la lectura, era porque era necesario que para que él no fuera un niño espiritual, que fuera un adulto espiritual, tenía que tener la palabra en su corazón. 2, le dice, ocúpate en la exhortación, no solo para ti, pero compártela, anima, motiva a otros, confronta a otros. Mire, vivimos en un mundo, hermanos, que a veces da pena decirle a alguien, o qué va a pensar la otra persona si yo lo confronto con la verdad de la palabra. Hermanos, la verdad casi a nadie le gusta. Pero si Dios le pone a alguien que tiene la confianza de venir y hacer o decir cosas enfrente suyo, mire, vale la pena decirle, te amo en el amor del Señor y por eso te digo que esto te da este resultado. Hablamos 2 días atrás que qué importante es que la oportunidad que uno tenga para compartir el Evangelio, uno lo utilice. Porque hay personas, hermanos, que cada uno de nosotros aquí individualmente vamos a tener la oportunidad de hablarles del reino de los cielos que tal vez otros no tienen la oportunidad. A otros los callarían, pero usted, como tiene la confianza y es un amigo, usted puede hablarle del reino de los cielos. Pablo le dice a Timoteo, lee la palabra, pero lo que lee, ponlo en práctica. Le dice, exhorta. Y no solo le dice que exhorte, pero más adelantito le dice, y enséñala. Es importante, hermanos, que lo que nosotros tenemos lo demos. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Para los que han ido con la iglesia Josué de San Miguel a abrir una filial, o para los que han ido a hacer un evangelismo, uno sale y sale preparado para ir y uno va a dar, pero la verdad es que uno sale recibiendo más de lo que da. Uno regresa animado por lo que ha recibido porque uno invirtió en el reino de los cielos. Y ese es un principio bíblico. Cuando uno cree que está dando para Dios, en realidad uno está recibiendo. Y hermanos, hay veces el domingo o el día en que se sale a evangelizar o a hacer esto o lo otro. Mire, la verdad es que es más cómodo quedarse en la casa. Pero Pablo le dice a Timoteo algo bien sabio. Le dice, ocúpate
de estas cosas que son del reino de los cielos. Hermanos, después, aunque estemos cansados, vamos a ir y vamos a venir fortalecidos. Vamos a venir animados. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Luego le dice: no descuides algo que ya es suyo, ¿verdad? Hermanos, es increíble todo lo que hay en nosotros. A alguien le decía, creo que era el pastor ayer que hablábamos, que con lo poco que sabemos, nosotros, hermanos, podríamos ser misioneros en cualquier lugar del mundo. Mira, hay veces, hay gente que me decía: mira, ¿y cuánto aprendiste? ¿Cómo te costó aprender francés? Y yo le digo: no me costó mucho. ¿Y empezaste a predicar cuánto? Sí, empecé a predicar, hermano, como 2 meses después de que aprendí. ¿Sabe por qué? Porque usted hablaba de que Jesús murió en la cruz, resucitó, de lo básico, lo más básico, era hasta fácil explicarlo. Pero para esa gente lo básico era mucha información. Hermanos, qué lindo es que lo que nosotros tenemos es tanto para otra gente. Usted es como esos cajones donde hay tesoros y que otra gente necesita verlo para poder ser parte de ese tesoro. Pero hay veces las situaciones, circunstancias o el espejo nos dice otra cosa. Hay veces otra gente nos dice diferente, que no servimos para nada. Y vos y tal. Hermanos, hay tanto en nosotros para dar. Él viene y le dice: no descuides. Y le dice, después de que no descuides, le dice el don, lo que te ha sido regalado. Hermanos, ¿cuál es el don que Dios le ha dado a usted? Y yo le he dicho, y estoy seguro que en esta iglesia, y lo voy a decir cuantas veces sea, ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad. Estamos porque Dios nos ha traído y porque hay algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algo que tenemos que desarrollar. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y le dice: no descuides lo que se te ha sido dado. Algo se nos ha sido dado. Y después viene y le dice: el don que no solo se te dio, pero vive en ti. Hermanos, mire, hay gente que dice: ay, es tan fácil hacer lo malo. Mire, para nosotros los cristianos es difícil hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza: apartate, alejate, no lo hagas. O cae una llamada que no debería, o no sale, o no va. Mire, hermano, la verdad es que para nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, es difícil hacer lo malo. Porque usted tiene que ir en contra de lo que vive en usted. Le está diciendo que no haga. Le dice: no solo se te fue dado para que lo tengas exteriormente, pero el Espíritu, la presencia del Dios vivo, vive en ti. Hermanos, hay algo poderoso en nosotros que se llama Cristo Jesús. Y le decía Pablo a Timoteo: Timoteo, entiende que más que tu persona, más que tu juventud, es Cristo, que si ya Él se revela en tu vida, entonces no te verán como un niño, porque comprenderás el valor y el efecto de la palabra de Dios. Hermanos, la verdad es que cuando vivimos en países musulmanes, mire, hay tantas estrategias y modos, y mire, la verdad es que hay veces uno dice: Señor, toca el corazón de este hombre. Si la verdad es que lo único que uno puede hacer es vivir el Evangelio para que ellos puedan querer conocer a nuestro Dios. Usted le puede decir todas las palabras, lo que usted conoce. Miren, Dios tiene que obrar en sus corazones. Pero Pablo le dice: hay algo en ti, no descuides lo que te fue dado. Y él le dice: por medio de imposición de manos. Pero hermanos, usted cuando aceptó al Señor, la Biblia dice que no solo fue sellado con el Espíritu, pero fue lleno o llena de la presencia de Dios. Y eso es algo fantástico, es algo poderoso, es algo que trae libertad al cautivo. Y le dice Pablo a Timoteo: no lo descuides. Y hermanos, yo les digo ahora a ustedes y me digo a mí mismo: no descuidemos lo que Dios ha puesto en nosotros. No descuidemos ese regalo que Dios ha puesto en nosotros, no solo de la salvación, pero para dar a otros. Le dice: no descuides el don que hay en ti, que existe dentro de tu corazón. Y hermanos, aquí mire, solo nosotros sabemos lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, los deseos, los problemas, las situaciones. Y el Señor tal vez en esta mañana le está diciendo: yo estoy contigo. No solo yo estoy en ti. Y si tú cierras tus ojos y me dices en la mañana: Padre, guíame, Él te va a guiar. Si tú le dices: Padre, es una decisión difícil, ¿cuál tomo? Él te va a decir cuál tomar. Si tal vez estás pasando por momentos difíciles con tus hijos, que ellos no entienden, que están en esa edad que Superman se queda chiquito y uno no sabe ni qué decirles, dile: Padre, ayúdame a guiar a este muchacho.
porque Él vive en ti, vive en mí. Es algo grandioso y maravilloso, pero le dice cuide, no descuides lo que hay en ti, hermanos y hermanas, para que las naciones conozcan de Jesús. Uno, definitivamente tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Entonces las naciones van a escuchar de Jesús, porque Dios va a conmovernos, va a hacernos hacer lo que Él quiere que hagamos. Dos, definitivamente no tenemos que descuidar. Y sigue adelante diciendo que te fue dado mediante profecía, imposición de manos. Pero después viene nuevamente y dice, ocúpate en estas cosas, recalca, ocúpate en lo que yo te he dicho. Y entonces, resultados. Dice, ocúpate en estas cosas, y dice, permanece en ellas. Y les quiero leer unos versículos de permanecer, no los tiene que buscar, si quiere los busca. Dice Juan 15, capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y dice, si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La Biblia nos enseña que si permanecemos en Él, uno, vamos a llevar frutos. A veces decimos, Padre, ¿cómo puedo llevar fruto? Permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Él y van a haber resultados de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Hermanos, si permanecemos en Dios, vamos a dar frutos de Dios. Pero no dice que vamos a dar unos frutos, dice que vamos a dar muchos. Y no solo eso, dice, porque separados de mí, nada puedo hacer. Hermanos, la verdad es que si hay veces nos preguntamos en la vida, cosas que hemos pasado, sucedido, lo que fuera, hay veces hemos creído que lo podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. Yo tengo tantas fuerzas que lo puedo hacer, pero la Biblia dice que nada podemos hacer si no permanecemos en Él. Dice también el versículo 7 del capítulo 15 siempre de Juan, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será dado. Mire, hermanos, aquí habemos un grupo de gente que podemos cambiar el destino eterno de muchas personas. Si nosotros nos reuniéramos una vez cada cierto tiempo para pedirle al Señor que abra un continente, que abra un país, que cuando los misioneros lleguen y hablen, que la palabra haga sentido en el corazón de la gente, yo le apuesto, yo le aseguro que ese país, esa ciudad, ese pueblo escucharía el nombre de Jesús. Porque hay poder en nosotros cuando creemos en Cristo Jesús. Y la Biblia nos recomienda, nos anima a permanecer en Él, porque entonces habrán resultados. Mire, hermanos, veámonos a nadie más que yo solo. ¿Por qué recibí el Evangelio? No sé. Pero ese día que se me habló, cuando yo acepté, hizo sentido en mi vida. ¿Por qué? Porque hay gente que tal vez oró o estaba orando en ese momento. Y a mí el Evangelio lo entendí. Si permanecemos en el Señor, dice la Biblia, no solo pedir para nosotros, pero dice que todo lo que pidamos nos será dado, y esto puede ser para las naciones. También nos dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25, dice que si un reino está dividido contra sí mismo, y esto es importante, hermanos, la iglesia tiene que trabajar junta, en un mismo sentir, pedirle a Dios que nos ayude a que el diablo no traiga rajaduras en medio de decir aquel, yo, y no, de trabajar en el mismo sentir con fuerza. Porque dice que un reino que está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Mire, si el diablo logra traer división en mi casa, yo no puedo permanecer en el Señor. Hay que arreglar esas diferencias para trabajar unidos. Y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Mi último versículo que les leo con respecto a permanecer, dice 1 Juan 2:24, dice, lo que habéis oído, y antes puede leer Colosenses 1:21 y 23, pero dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Ese evangelio, hermano, que le fue predicado tan simple, pero que transformó su vida eterna, guárdenlo en su corazón, permanezca en ello. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo del Padre, en el Hijo de Dios. Pablo le decía a Timoteo, permanece en la palabra.
No solo ocúpate de ellas, pero permanece en ellas. Hermanos, yo creo que es importante que nosotros permanezcamos en el fuego y en la presencia de Dios. Que nuestro deseo sea, no tal vez que ese negocio se haga, ni que se cierre, ni que vengan esos clientes, pero decirle, Padre, que ahora yo experimente tu poder, que ahora yo vea tu gloria, que ahora pueda haber un milagro alrededor mío, que ahora sea útil para tu reino, que ahora el diablo sepa que yo voy a salir, voy a predicar de tu reino, que ahora él tiemble porque tú estás conmigo. Esos son mis deseos, esos son mis anhelos. Y se permanece en ello, le dijo Pablo a Timoteo. Y entonces le dice, aquí vienen los resultados, hermanos. Dice, para que tu aprovechamiento, para lo que tú vives, para lo que tú haces, el resultado de quien tú eres, dice que sea manifiesto a todos. No más, hay un Cristo que te ama. No, la gente va a decir, yo quiero conocer a tu Dios. Yo quiero tener lo que tú tienes. Hay algo en los cristianos de esa iglesia porque lo sentimos, lo vemos, es notorio. Dice Pablo, le decía a Timoteo, tu aprovechamiento, lo que tú has vivido, lo que tú haces, lo que vive en ti que se llama Cristo, va a ser manifiesto para todos. Y le dice, y aquí voy a ir terminando por el tiempo, yo no sé si ya estoy cerca del tiempo. Le dice, aparte de que va a ser manifiesto, le dice, un consejo más, le dice, y esto, hermano, yo creo que es para todos nosotros. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu persona. Tú y yo somos valiosos para el reino de los cielos. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo te aparte. No permitas que el diablo te traiga esas palabras que suenan bien. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Aparte de todo esto que vas a hacer, ten cuidado de quién tú eres y tu relación y tu comunión con Dios. Porque si esa comunión no existe, entonces nada de lo otro se puede hacer. ¿Qué provecho tendría si ganaras el mundo y perdieras tu alma? Dice la Biblia. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, y dice, y de la doctrina, la enseñanza, los fundamentos de la Biblia que te fueron dados. Le dice nuevamente, persiste en ello, pues haciendo esto, viene otro resultado, dice, te salvarás a ti mismo, que es el sueño, hermanos. Yo creo que en parte comprendemos lo que hablamos y lo que oímos. Yo en parte comprendo la palabra. Lo que quiero decir es que yo ni me imagino qué va a ser ese día que le veamos cara a cara. Yo creo que va a ser algo tan glorioso. Aquel que dio su vida por mí, sin valor alguno, Él le puso valor a la vida. Y le vamos a ver y la Biblia dice que vamos a estar una eternidad con Él. Y lo que hace sentido aquí en la tierra no va a hacer sentido allá. Pero dice, te salvarás a ti mismo. Y dice, y a los que te oyeren. A los que van a escuchar lo que usted dice, salvación va a venir para con ellos. Entonces, hermanos, yo creo que sin que tengamos que hacer programas y proyectos y todo lo demás, esa gente va a escuchar de Jesús como un resultado de permanecer en el Evangelio. Creo, hermanos, con certeza, que una buena parte del mundo que no ha escuchado el Evangelio nos pertenece a nosotros predicarles. Y si no lo hacemos, mire, Corea del Sur, los países africanos como Nigeria, que tiene 150 millones de personas y la mitad son cristianos, que ya casi tienen, solo ellos tienen más misioneros que Latinoamérica casi, van a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. Y tal vez vamos a ver que otros se llenan de la presencia de Dios y experimentan cosas que Dios quiere que nosotros experimentemos, pero no la experimentamos porque no permanecemos en Él. Yo creo, hermanos, que el consejo que Pablo le daba a Timoteo no solo era de beneficio para él, iba a ser de beneficio para los que estuvieran alrededor de él. Y yo creo con certeza que la iglesia Josué de San Miguel y su familia y mi familia tienen mucho en este trabajo que hacer. La pregunta es, ¿cuál es nuestro deseo? Pablo le decía a Timoteo, y la decisión final era de Timoteo qué tipo de vida iba a vivir. En el momento que él tal vez tenía un momento en que él tenía que decidir entre un no y un sí, o voy o no voy, o platico esto o no platico esto, eran sus decisiones. Así como son las de nosotros, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo hacemos. Pero creo que el Señor nos motiva, hermanos, a permanecer en Él
para traer bendición para con otros. Vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro hermano del teclado que me ayude con el teclado. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, con todo respeto. Y que cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados, póngase a pensar en el consejo que Pablo le dio a Timoteo y le explicó los resultados que iban a haber alrededor de su vida si él permanecía en la palabra. Y tal vez preguntarse cuántos años tengo de vivir en el Señor. Tal vez de venir a la iglesia, de llamarme un cristiano, de poseer una Biblia, de haber sido salvo. Y tal vez me recuerdo de esos años como los años dorados de mi vida en el Evangelio. O tal vez los estoy viviendo ahora con más fervor que antes. Yo no sé. Solo yo conozco mi vida con el Señor y solo usted conoce la suya con el Señor. Pero yo creo que hay un resultado, hay gente que va a ser afectada positiva o negativamente si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos metemos y buscamos de Dios, permanecemos en Él, hay naciones que van a escuchar el nombre de Jesús. Hay puertas que serán abiertas. Hay otros pueblos y otras etnias que tendrán el derecho y la oportunidad de entrar al reino de los cielos porque escucharon el mensaje a través de nuestro pueblo. Porque nosotros creímos, porque nosotros permanecimos, porque nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios, porque nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, no solo por nuestra familia, sino por aquellos que van a tener la oportunidad. Mientras usted está con sus ojos cerrados, yo quisiera preguntarle de dónde está. Si usted quisiera en esta mañana decirle: Padre, ayúdame a permanecer.